¿Qué onda, criptoversitarios? ¿Cómo están? ¿Qué creen? Les tengo una buena y mala noticia. Es esta masterclass que tuvimos con Ángela Ocando el 18 de abril. Estuvo buenísima. La verdad es de las mejores clases que yo he escuchado sobre inversiones. Súper interesante, padre, interactiva, la comunidad hablando y todo. ¿Y qué creen? Cometimos un error y no grabamos el audio, solo tenemos el video. Y entonces pues fue como, no, qué mal, fue buenísima y nos pusimos un poco tristes, pero afortunadamente Ángela Ocando nos está ayudando a grabarla de nuevo por su cuenta. Entonces ella la grabó ya en su cuarto, solos. Desafortunadamente nos perdimos esta interacción de comunidad, pero bueno, aquí la tenemos, sí la van a poder ver, eso me alegra mucho. Entonces la siguiente es la presentación de Ángela Ocando, Masterclass Inversiones. Muchas gracias, criptoversitarios. Si tienes cualquier duda, avísanos. Disfruta la clase. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Criptodiversidad. El día de hoy vengo con muchísima emoción a hablarles de un tema súper importante y es cómo dar nuestros primeros pasos invirtiendo en criptomonedas. Primero, permítanme me presento. Mi nombre es Ángela Ocando. Actualmente me encuentro construyendo DeFi, un protocolo que permite conectar a aprendices con sus primeras oportunidades de desarrollo profesional en Web3. También tuve la oportunidad de dirigir una de las escuelas más importantes sobre blockchain y criptomonedas en la región, en Platzi, la EdTech más grande. Y nada, detrás de eso, invertir en cripto o analizar principalmente proyectos en cripto ha sido una de mis grandes pasiones desde ya hace un tiempo. Dicho eso, pues nada, vayamos un poquito a hablar de qué se considera una inversión o qué invertimos inicialmente. Cuando hablamos de inversiones, estamos buscando dar algo a cambio de otra cosa. Sí, siempre buscamos un retorno. Positivo o negativo, eso ya es otra historia, pero existen diferentes instrumentos que podemos invertir. Inicialmente nos han contado que es el dinero, esa premisa o ese instrumento que es como aquello que siempre podemos invertir, pero también la realidad es que también podemos invertir nuestro talento e incluso nuestro tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, yo voy a invertir tiempo de calidad con mi familia o tiempo de calidad estudiando este libro porque sé que voy a recibir una retribución. O invierto tiempo de calidad con mi familia y voy a recibir recuerdos. Esto como para irnos por el lado más filosófico del asunto, pero cuando hablamos de inversiones en términos monetarios, siempre voy a buscar un output. Por ejemplo, invierto en un auto, porque quiero pasear y conocer el país en ello. Invierto en una experiencia porque también busco un resultado detrás de ello. O también invierto algo que me permita recibir retribuciones monetarias en el tiempo. Por ejemplo, invierto en un activo financiero, invierto en instrumentos financieros, etc. Sin embargo, antes de hablar de inversiones, yo siento que es muy importante que demos un pasito atrás y primero veamos nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque antes de tomar decisiones de inversión es muy importante entender cómo están nuestros ingresos y egresos. En resumen, cuánto ganamos versus cuánto gastamos. En caso de que todavía tú no te encuentres teniendo ingresos recurrentes, es decir, constantemente estar ganando dinero, pues mi primera recomendación antes de pensar en inversión es buscar de inversión en dinero, es buscar invertir tu talento y tiempo en algo que te pueda generar flujos de ingreso constantes para que así puedas tener entonces finanzas personales bien balanceadas, de modo que puedas destinar un pequeño porcentaje a inversiones y por supuesto a ahorros. Hay pequeñas clases de finanzas personales, pero uno de los conceptos más importantes es la regla de 50-30-20, que particularmente para regiones como Latinoamérica podrían aplicar en mayor o menor medida. Un sueldo latinoamericano promedio en dólares ronda los 350. ¿Sí? A ver, esto para algunos países es menos, para algunos países es más, pero digamos que ese es un ejemplo. Ponte la cantidad que quieras. Una vez que tengas esos ingresos, antes de pensar en invertir, mi recomendación más grande es que separes y entendas muy bien, aparte de cuánto ganas, cuánto gastas y cuál es esa distribución.
Por ejemplo, 50% en gastos fijos, que básicamente cuando hablamos de gastos fijos, hablamos de la cantidad de dinero que tengo que sí o sí gastar para poder sobrevivir. Hablamos entonces de arriendo o alquileres de vivienda o hipotecas de tu casa, si es el caso. Hablamos de alimentación, hablamos de servicios, hablamos de todo aquello que sea indispensable para ti en ese punto. Y también tenemos el caso de los gastos variables. Por ejemplo, no sé, ese lugar al que fuiste a comer el sábado segundo del mes, o ese lugar al que vas todos los miércoles cada semana, o las fiestas a las que vas cada semana de forma muy juiciosa y recurrente, porque para ti es una prioridad. La vida de cada quien es diferente, pero es súper importante entender en qué estamos gastando nuestro dinero a partir de que lo ganamos. ¿Por qué? Porque de ahí se pueden despegar buenos hábitos o entender a ver cuáles son algunos de esos gastos que podrían estarnos generando desbalance y que podría aprovechar en mayor o menor medida para tomar otras decisiones. Por ejemplo, las de ahorro. El 20% promedio de tu dinero ingresado cada mes debería estar destinado a ahorro en lo posible. Una de las estrategias que se suelen aplicar acá es que el 10% de ese 20% ahorrado, o básicamente el 50% de ese 20% ahorrado, digamos que ganas $1,000 cada mes, de esos $200 de ahorro, $100 se van a ahorro precisamente, tu cuenta de ahorro, tu fondo de emergencia, en donde deberías tener 3 a 6 meses más o menos de supervivencia en caso de que ocurra algo que no esperarías, y esos otros $100 o el 50% de ese 20% de ahorro lo destinas a inversiones. Así creas mejores hábitos para invertir en base ya a una buena y sólida plataforma. Porque lo que ocurre usualmente es que las personas no prevén tener un fondo de emergencia e invierten alocadamente en principio sin pensar en su tranquilidad y paz emocional, que al final es súper importante tener este principio de inversiones, porque si no, imagínate que llegas a perder tu dinero, que realmente está y es parte de las estadísticas. El 90% de las personas pierde el 90% de su dinero los primeros 90 días de inversión. Por eso la recomendación más grande antes de que pienses en invertir es tener sólidas bases de finanzas personales, para que así entiendas cuáles son tus ingresos, entiendas cuáles son tus gastos, por lo tanto cómo está esto distribuido, y de esa forma apartar un 10 a 20% para inversión, otro para ir construyendo poco a poco tu fondo de emergencia, y tener la tranquilidad de que si eres parte o no de las estadísticas puedas estar bien emocionalmente. Además de ello, que desde Latinoamérica a veces nos cuesta muchísimo empezar porque no tenemos montos tan altos para realizar estas actividades. Pero el interés compuesto, que no es más que un instrumento que nos permite medir los retornos que podemos tener detrás de ser disciplinados en el tiempo y tener beneficios constantes, nos muestran que si bien en principio es un poquito más difícil tomar, digamos que ese impulso, merece completamente la pena sin importar el monto, sino más allá de el desarrollo del hábito de, por un lado, tener buen manejo de finanzas y por otro lado, tener el hábito constante de invertir. Sobre todo, creo que esta regla del 90-90-90 es muy importante porque todos perdemos dinero en cripto. La realidad es que es la mayoría de los casos, incluso para el caso de Ethereum, que particularmente es mi ecosistema favorito, gastamos dinero pagando el gas o las comisiones de envío. Es por eso que desde ya la primera regla de inversión, cuando ya te adentras a ser parte de esto, es que lo único que puedes controlar es cuánto estás dispuesto a perder o cuánto vas a poder perder. Con esto en mente, y ahora teniendo en cuenta que cuentas con recomendaciones, porque pues el hábito no lo has desarrollado, y que ahora entiendes que es primero muy importante construir estas bases antes de dar el salto a invertir, lo único que puedes controlar es cuánto pierdes. Ahora puedes saber entonces cuáles son algunas formas en las que puedes invertir en criptomonedas si apenas estás dando tus primeros pasos en esto. Y mi primera recomendación es DCA o Dollar Cost Average, o básicamente inversión promedio en cualquier tipo de activo.
Imagínate que el DCA no es más que una estrategia de ahorro que a la vez es una estrategia de inversión. Vamos con calma. Dicho eso, dices, bueno, la realidad es que yo solo puedo ahorrar $20 al mes porque mis ingresos en este momento no me permiten para tanto. Sin embargo, en términos de proyección, eso podría no ser tan beneficioso o la realidad es que no quiero aprender de inversiones, yo solo quiero comenzar a generar pequeños pasos o ingresos para animarme a aprender lo que tenga que aprender en el tiempo, o mi interés no es eso, solo ahorrar y tener patrimonio para el futuro de cara a los próximos meses, años, etc. DCA no es más que la posibilidad de que inviertas el mismo monto de dinero religiosamente en la misma fecha que definas en el mismo token o criptoactivo que definas. Por ejemplo, inviertes cada 15 días, todos los viernes, en Bitcoin a $10. Sencillo. ¿Qué ocurre cuando haces DCA? Entonces, básicamente que si una semana compraste en $20,000 y otra semana compraste en $10,000, pues lo que hace es que tu precio se va promediando y de esa forma tienes de una forma muy sencilla acceso a precios promedios. Y de esa forma pues ir creando poco a poco patrimonio porque aparte vas sumando dinero a tu portafolio y por tanto el interés compuesto también puede jugar a tu favor. Así que si eres una persona que apenas está comenzando, yo diría que es la forma más sencilla de iniciar y bajo esa premisa, invertir el mismo monto de dinero en el mismo token o asset. Esto obviamente puede variar los mismos días que vayas calendarizando. Otra estrategia puede ser, por ejemplo, yo tengo $50 cada mes también para invertir. Lo que voy a hacer es invertir cada viernes o el primero de cada mes en mis dos criptomonedas favoritas, Bitcoin y Ethereum. Entonces, 50% por acá, $25, 50% por acá, otros $25. Y de esa forma, entonces, vas recurrentemente, mes a mes, almacenando un poco de valor. Que sí, que no es mucho, pero que en el largo plazo cuenta y lo más importante es que estás promediando el precio de modo que en el futuro esto pueda jugar a tu favor sin la necesidad de tener tantos conocimientos a nivel financiero para tomar otro tipo de decisiones. ¿Bien hasta ahí? ¿Seguro? Por ahí hay algunas calculadoras de Dollar Cost Average, se las voy a pasar caballito para que los ponga en la descripción del video y así pues ustedes puedan explorar más con ello. La segunda es hold, que creo que es una de las palabras que más escuchamos cuando entramos al ecosistema, en bear market o en bull market, que en resumen es mercado alcista o mercado bajista, y es sostener, es comprar y esperar que algún día en el largo plazo eso funcione a nivel monetario. Detrás de esta estrategia, yo te recomiendo que más allá de comprar y almacenar, es primero analices de qué proyectos quieres ser parte. Mi premisa es analizar proyectos y no buscar retornos. ¿Eso qué quiere decir? Buscar proyectos que después de analizados mi convicción sea en 5 años, este proyecto va a seguir generando un impacto muy grande en el ecosistema, además de que por supuesto va a estar creciendo un montón. En este momento particular de la industria, yo soy muy creyente de los proyectos relacionados con infraestructura, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque en pleno bear market, más o menos 2023 para el momento en que grabo este curso, sobre mayo promedio, lo que ocurre es que no hay tanto interés global en este ecosistema a nivel especulativo, como ha ocurrido en otros ciclos, pero se están construyendo herramientas que de cara al futuro nos van a permitir acercar a la gran meta, que es tener 1.000 millones de usuarios para 2030 o antes de 2030. Esa es una, de hecho, de las metas de Ethereum como ecosistema, que sí, constantemente estoy hablando yo porque pues es uno de mis favoritos. Dicho eso, entonces, como estrategia de hold, yo te recomiendo que primero desarrolles la estrategia del DCA, poco a poco, pero si ya estás con la completa convicción de este es el dinero que voy a comenzar a destinar para, pues entonces busques proyectos en principio y no retornos, que de cara a 5 años tú digas es un must que va a seguir siendo parte. Otra estrategia
para las personas que apenas están iniciando y que no tengan que adentrarse tanto en materia de análisis financiero de cada uno de los proyectos para así decidir cómo crear esa bolsa, son los índices, que en resumen es como si literal estuvieses en una granja y coges una canasta, una cesta y pones varias frutas, ¿sí? Ahora en términos financieros lo que estás haciendo es tomar un portafolio / canasta con todas las opciones de activos o diferentes opciones de activos que son de tu interés. Hay productos ya en este ecosistema, sobre todo en el mercado financiero tradicional, que reúnen esta premisa. Es con solo un token o con solo una acción que compre, tengo la distribución de muchísimos activos. En cripto existe una alternativa que de hecho es latina, Arc Finance o Arch Finance, en donde con solo un token que compre estás teniendo la posibilidad de comprar 15 o 16 tokens muy prometedores dentro del ecosistema. Y también hay otras opciones como invertir en las Layer 1 principales o en protocolos de infraestructura, etc. Si tú apenas estás comenzando y la realidad es que ni te quieres preocupar por estar invirtiendo cada mes constantemente, que es el DCA, ni te quieres preocupar por saber qué proyecto elegir, porque la realidad es que, no sé, no tienes tiempo o el interés está en este momento, de pronto los índices son una muy buena forma de ingresar al ecosistema. Y por otro lado están las DeFi o finanzas descentralizadas, que yo lo resumiría como una nueva forma de acceder a servicios financieros tradicionales sin la burocracia necesaria, solo con tener el conocimiento para. Hay muchísimas opciones dentro de DeFi. Hay un protocolo que he estado revisando últimamente, Exactly Protocol o Exactly Protocol, que de hecho es argentino, también latino, bien ahí. En donde básicamente puedes prestar tu dinero o incluso puedes tomar dinero prestado, pero por prestar tu dinero tienes acceso a un pequeño porcentaje anual. Entonces imagínate que yo tengo un Ethereum que quiero guardar por un tiempo porque confío 100% en la tecnología bajo mi estrategia de holding, pero además si lo presto a un protocolo que por supuesto tiene toda la credibilidad y todo el análisis previo, pues aparte de eso me dan alguna especie de retribución anual. Hay protocolos como Aave en el que recibes en ese token Aave, en el nativo, creo que un 6% anual promedio. Y para el caso Exactly creo que se acerca a un 2 algo por ciento. Que de nuevo, además de la posible evaluación que podría tener ese token en el tiempo por el potencial y proyección que ya tienen, pues está sumando otro pequeño porcentaje que suma en términos de incremento dentro del mismo. Entonces, las DeFi te permiten ir mucho más allá. Acá seguramente en Criptodiversidad vas a encontrar todo el contenido que te permita entrarte a cada una de esas plataformas, pero las DeFi son un nuevo nivel, digamos un cuarto escalón, cuando apenas estás comenzando y ya sabes qué es DCA, ya sabes qué es holdear y de pronto ya has tenido acceso a índices, que son como la forma más tradicional y fácil de entrar. Luego de ello, en términos especulativos, hay otro tipo de herramientas como más especulativas, como el trading, en donde básicamente la premisa es compro y vendo activos muy intencionalmente y con análisis muy claros, sean técnicos o fundamentales, en donde yo puedo tomar mis propias decisiones, crear mis propios portafolios y decidir mis propias temporalidades. En resumen, que yo pueda decidir, no, este va a ser mi capital destinado para corto plazo, en donde voy a hacer estos movimientos, este va a ser mi capital destinado para mediano plazo, en donde voy a hacer este tipo de movimientos, y este va a ser mi capital destinado para largo plazo, en donde voy a hacer este tipo de movimientos. Ojo acá, si bien las DeFi necesitan que aprendas a estudiar estos ecosistemas y estas herramientas, el trading es aún más desafiante en ese sentido porque hay mucho que tienes que estudiar, ya no solo del lado cripto, sino del lado financiero para poder que tomes buenas decisiones. Bueno, así que mucho cuidado allí. El trading yo no lo tomaría como un hobby, no lo tomaría como una actividad que voy a hacer en mi tiempo libre y tampoco lo tomaría como algo en base a recomendaciones de terceros.
El trading, de hecho, es un área que durante años ha prevalecido en el mercado financiero tradicional, y que del cual también se encuentran un montón, se desplegan un montón de estafas también. Así que, pues por un lado decirte que hay inicialmente dos tipos de análisis que puedes hacer, hay más, pero el técnico y el fundamental, que inicialmente hay tres principales tipos de inversión: corto, mediano y largo plazo. Todo eso va a depender de tu perfil, pero que vas a requerir un montón de estudio para. Entonces, ¿podría generar más rendimientos haciendo esto? Podría ser, probabilísticamente hablando, pero también vas a requerir un montón de inversión de tiempo y de talento, además de dinero, para recibir una retribución. Y detrás de ello también surgen las preguntas de, bueno, y una vez que ya sé cuáles son estos niveles y que estoy dispuesto o no a seguir uno de estos pasos, de pronto digo, no, el trading sí es lo mío, me voy a dedicar a estudiar esto, o las DeFi son lo mío, y me voy a dedicar a estudiar un montón esto. ¿En qué proyectos elegir? De nuevo, mi premisa inicialmente es que analices de cara a largo plazo sobrevivirán estos proyectos. Yo tengo una forma muy fácil de verlo, y es que personalmente yo sí destino inicialmente para dos actividades. Por un lado, tengo un portafolio de largo plazo en donde pues tengo un par de ledgers y las guardo porque no realizo movimientos tan frecuentes. Confío en esos proyectos y en el futuro de esos proyectos, voy agregando valor constantemente, pero también tengo una parte en la que pues simplemente tengo liquidez, es decir, stablecoins o monedas estables, porque pues ahí hay una parte de mis ahorros también, pero hay otra parte que de hecho tengo en un exchange centralizado y alguno y a otra parte en un wallet caliente para poder interactuar con protocolos de exchange descentralizados, y es ese capital que destino inicialmente a hacer operaciones de corto o mediano plazo. No es mi trabajo, no, lo hago porque pues honestamente es una actividad que además de muy lucrativa, me apasiona desde hace mucho tiempo. Y el cómo yo trato de manejar esto es que en el corto plazo, es decir, si quiero operar un activo de hoy para hoy, porque tengo el tiempo y la dedicación para, busco activos muy líquidos, sobre todo los activos en top de volumen transado en las últimas 24 horas. Si busco activos en que pueda mover de uno a un par de semanas, e incluso poco más, porque al final el tiempo es una variable que depende de un montón de cosas, busco activos en tendencia. Por ejemplo, ahorita estamos yo no sé si lo llamaría el verano de las Layer 2, pero sí hay un momento muy interesante que se está viviendo en términos de escalabilidad de proyectos de Ethereum. Optimism, Arbitrum, zkSync, Starware, etc. Dicho eso, aunque no todos tienen tokens, pues se están viendo en términos de adopción cosas muy interesantes al respecto. Entonces, por ejemplo, si yo en este momento quisiera abrir operaciones en términos de tokens relacionados a Layer 2, pues creo que sería un muy buen momento para analizarlas, porque tendencialmente están presentando movimientos muy interesantes y también tienen un volumen bastante interesante respecto a. Entonces, siempre que busquen proyectos, pues uno, entiendan el objetivo, y dos, si están de cara a largo plazo, busquen de nuevo proyectos y no retornos. Para ello hay ciertas variables que cumplir. Por ejemplo, revisen el white paper, revisen la propuesta de valor, revisen a sus competidores, revisen a la comunidad, que sean transparentes, revisen si han sido auditados, revisen cuáles son sus tokenomics, revisen el volumen. Si hay proyectos con un volumen muy bajito, pues el riesgo incrementa. Si ustedes están pensando esto de largo plazo, pues también pregúntense cuál es la innovación que trae. Para Ethereum es muy claro, es una supercomputadora que ahora permite programar el dinero. ¿Suena complejo o no? Pues es algo disruptivo que llegó para permitirnos construir un montón de cosas sobre ello. Para el término, por ejemplo, de las Layer 2, pues es muy fácil. En términos de innovación nos va a permitir escalar Ethereum, de modo que ya no solo podamos usarlo como infraestructura de creación, sino también para transar transacciones de muy alta escala, a obviamente menor costo. ¿Hay desafíos todavía en ello? Sí, por supuesto. De hecho, una buena pregunta en cuanto a qué proyectos elegir podría ser, dentro de las propuestas de Layer 2, ¿cuál es la que ahorita está ofreciendo mejores beneficios? Eso te queda
100% de tarea. A mí también, por ejemplo, me gusta analizar un montón proyectos de infraestructura. Eso quiere decir que proyectos que, además del token que tienen, que pues esto es 100% precio, ¿qué valor otorgan al ecosistema? Es decir, cuáles son las aplicaciones. Chainlink, por ejemplo, en términos de programación, pues es usado como uno de los medios principales de oráculos. The Graph, por ejemplo, es usado para indexar un montón de información, que es como el GraphQL de Web 2, es 100% infraestructura. Hablando de otro tipo de proyectos, Gelato, por ejemplo, está tratando de automatizar el backend en Web 3. Entonces, así ustedes se pueden ir transando e imaginando cuáles son estas propuestas de valor que traen los proyectos aparte del precio. Valor y precio son dos cosas totalmente diferentes. Así que en cuanto a proyectos elegir, busquen tendencias, revisen en la comunidad. Acá en Criptodiversidad pueden hacerse esas mismas preguntas y siempre busquen de nuevo valor y aquel potencial de largo plazo que puedan tener cada una de estas alternativas. Y luego, en cuanto a la gestión de riesgo, pues va a depender 100% de ustedes. Hay diferentes tipos de gestión, pero digamos que en cuanto a versión, que es como mi perfil, más que todo, hay tres principales. Los conservadores, es decir, que no se sienten tan cómodos o cómodas cuando pierden dinero. Los moderados, que están en un punto medio. Y los arriesgados, que por supuesto tienen una versión mucho más alta al respecto. Yo creo que la forma más fácil de encontrar esa respuesta es pregúntense si ustedes tienen, no sé, $1,000 invertidos, si mañana amanecen con menos $100, ¿dormirían tranquilos? ¿Estarían asustados? ¿Cuál sería su sentimiento? Y a partir de ello, pues ustedes pueden ir identificando cuál es ese perfil inicial. Una muy buena recomendación es que para portafolios pequeños, $1,000, honestamente puede considerarse como un portafolio pequeño, pero también eso va a depender de ustedes y de su poder adquisitivo. De pronto para alguno acá también puede ser mucho. Es no invertir por operación o no arriesgar por operación más de un 0,25% de su capital, un 0,5%, máximo un 1%. Que en resumidas cuentas es, si yo entro a una operación con un portafolio de $1,000, no debería arriesgar más de $2,5, $5 o $10. Esto en el máximo de los casos. Y así, de nuevo, cumplimos con la premisa de estoy invirtiendo en proyectos de valor, proyectos que tienen una propuesta interesante dentro del ecosistema. Ok, ¿qué pasó acá? Mi gata, lo siento. ¿Estás bien? ¿Sí? Todo bien, seguimos. Y dicho eso, también es importante que ustedes puedan entender que lo único que pueden controlar dentro del ecosistema es cuánto están dispuestos a perder. No hay nada más que puedan controlar, no hay nadie que pueda decir mañana Ethereum a las 17 horas de Colombia va a llegar a $2,225.30. Es imposible predecir el precio. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es decir, vale, si en este momento abro una operación, lo máximo que estoy dispuesta a perder si el precio llega a 1,700 es $10 bajo un portafolio de $1,000. Y así, de esa forma, también van acostumbrándose a no solo crear hábitos positivos de inversión, sino que también van a poder tener buenos hábitos financieros en general. También muchísimo cuidado con las herramientas que usan. Tengan presente que muchas veces cuando estamos comenzando queremos tener control total de esta información y permitimos que, por ejemplo, en nuestro celular tengamos abiertas nuestras cuentas, nuestros wallets, etc. Pero también permítanse entender que es como estar exponiendo su cuenta de ahorros o su cuenta de trabajo o su herramienta de trabajo afuera a cualquier tipo de persona. Entonces, tengan mucho cuidado con las herramientas que usan, desarrollen buenos hábitos de seguridad de esto. Pablito Sabatella, es alguien que usualmente y constantemente está impulsando a la gente a tener mejores hábitos de seguridad en este caso y por supuesto tener mucho cuidado con las herramientas que van usando. Y si pudiese resumir un poquito cuáles son esos primeros pasos para que alguien pueda
invertir cuando está comenzando es, uno, diversifiquen su cartera de inversiones, eso es, no inviertan solo en un activo, por más atractivo que suene, siempre traten de distribuir eso. Una buena forma cuando ustedes están comenzando para un portafolio moderado que apenas está iniciando es el 50% destínenlo a proyectos de bajo riesgo, es decir, Bitcoin y Ethereum yo podría decir que son muy de bajo riesgo, ojo, proyecto es una cosa, bajo riesgo es una cosa y precio de entrada es otra. Cuidado con eso, eso es 100% su análisis. Entonces, 50% para activos de bajo riesgo, un 30% para activos de mediano riesgo, un, no sé, 15% para activos de muy alto riesgo y 5% para gambling, básicamente, que podrían ser los famosos meme coins que también suenan constantemente. Ahorita hay uno que todo el mundo tiene en mente y es Pepe. Yo personalmente prefiero distribuir diferente porque las categorías sobre las que particularmente me encanta analizar son, por un lado, pues Layer 1, donde usualmente es Bitcoin y Ethereum quien está a la cabeza. Por otro lado, Layer 2 o propuestas de Layer 2, particularmente en este ciclo de mercado que estamos viviendo, que es súper bajista, en donde tengo en mente a Matic, Optimism y Arbitrum en este momento. Más adelante quizá haya más opciones. Matic no es una Layer 2, es una sidechain, yo sé, pero es como mi categoría de escalabilidad, así que cuidado con eso. También utilizo la categoría de infraestructura, que para mí son todos esos proyectos que están impulsando el ecosistema de alguna u otra forma. Gelato es un proyecto que he estado revisando un montón. Chainlink es un oráculo muy famoso. Dgraph es otro proyecto que también suele tener mucha interfaz en la infraestructura. Push, por ejemplo, a nivel de comunicaciones. Y bueno, nada, si en el futuro existiesen, por ejemplo, tokens para protocolos como Lens o como Star Wars, seguramente estaría allí súper atenta. Y por último tengo otro que es el de DeFi, es decir, proyectos que estén detrás de protocolos DeFi en los que yo confío, por ejemplo, Aave, Uniswap, MakerDAO, etc. Dicho eso, el como más o menos lo distribuyo es 50% para Layer 1, que usualmente es Bitcoin y Ethereum, luego destino a una especie de 15% para DeFi, 15% para infraestructura y el otro restante, que sería un 20%, para propuestas de segunda capa. Entonces, esa es como mi distribución. Eso es diferente. Precios de entrada depende 100% de ustedes, pero les doy un ejemplo de cómo podrían armar sus carteras. Luego de eso, definir una gestión de riesgo, que en mi caso yo trato de mantenerme muy fiel al no más de 1% de riesgo por operación y un ratio de beneficio a riesgo de al menos 1,3, que eso significa, si estoy dispuesta a arriesgar $500 en una operación, pues buscaría que en proyección pueda alcanzar hasta los $1,500 por lo menos. Obviamente en términos de proyección y pronóstico es muy difícil, pero hay formas de medir eso en el precio, si más adelante se animan a hacerlo, súper chévere. Y luego de eso tener un plan de inversión, que es básicamente cuáles son las reglas que me van a permitir tomar decisiones en el tiempo al 100%. Algo le pasó a mi gata, pero sigamos. Dicho eso, monitorear y ajustar inversiones, que pues también es válido. Por ejemplo, quien tenía un portafolio, yo particularmente, no hablemos entonces de otros, lo que suelo hacer es que en base a tendencias pues voy tomando decisiones y ajustando. Hay dos que siempre se mantienen en mi caso, y es Bitcoin y Ethereum, pero de acuerdo como las tendencias que estemos viendo o los proyectos que estemos viendo, infraestructura para mí también usualmente está siempre, pero cada vez salen nuevos proyectos. Por ejemplo, Gelato es un proyecto nuevo que ahorita en términos de precio ha caído un montón, pero que en el largo plazo, a nivel de implicación en infraestructura, yo le veo potencial, y lo que trato de hacer en proyectos como que son muy altos al riesgo porque no sabemos qué va a pasar es DCA. Entonces no invierto como de golpe, sino que voy tomando decisiones de acumulación. Lo mismo con el resto de los proyectos. Y utilizo herramientas, TapTrader por ejemplo es una que tienen en el celular y lo que hacen es pues poner señales como de, no sé,
Si el precio de Bitcoin cae por debajo de $25,000 en este momento, avísame para ver cómo voy, cómo podría ajustar, si me paso a liquidez o a dólares digitales o a stablecoins, etc. O si por el contrario sigo en orden. O si cae a $20,000, ok, es momento de tomar decisiones. Si cae debajo de 10,000, bueno, es momento de cerrar posiciones y asumir algunas pérdidas. Y lo más importante detrás de eso es que cuando empiezan a tomar decisiones de inversión van a cometer muchos errores. Lo único que sí les garantizo es que van a cometer muchísimos errores. Pero lo más interesante de eso es la posibilidad de que ustedes puedan aprender de esos errores. Llevar una bitácora, por ejemplo, es súper importante. Y una bitácora no es más que un diario, pero un diario de inversiones. No es un diario en el que dicen, querido diario, hoy perdí. No, pero puedan llevar una especie de análisis de, vale, esta fue mi inversión del día, a este precio de entrada, esta inversión duró 4 o 5 meses, este fue mi resultado, o esta fue mi estrategia, este es mi plan, básicamente como su receta. Una receta que se va ajustando hasta que consigan un plato que les permita estar felices con el resultado, que en el término de inversión no es más que una receta que les permita generar rentabilidad en el tiempo, con una versión al riesgo con la cual se sientan cómodos o cómodas y nada, que les permita ir generando poco a poco patrimonio. Ojo, no hay tal cosa, yo creo, como los beneficios abruptos en el corto plazo en cripto, incluso a veces en el largo plazo. Es muy difícil porque podríamos decir como que sí, no, yo estoy en Bitcoin desde que está en $400. La realidad es que sí, pero lo vendimos cuando estaba a 1,000 y algo. Entonces, siempre busquen construir más allá de, y creo que esa es una de las mejores formas de generar retribuciones monetarias acá, pero vean sus portafolios como esa forma de generar patrimonio. Y si se quieren dedicar de tiempo completo a esto, la historia es totalmente diferente. Mucho éxito, porque la realidad es que sí, ahí hay un montón de oportunidades, pero también un montón de sacrificios en términos de inversión de tiempo, recursos, talento, etc. Y nada, dicho eso, muchísimas gracias. Cualquier cosa por allí ando, y feliz de apoyar en lo que necesiten acá en Criptoversidad. Y nada, les dejo este último slide para que no se les olvide cómo dar sus primeros pasos en términos de inversión en cripto. Y bienvenidos al Rabbit Hole, porque aunque estemos en bear market, esto apenas comienza.